El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 18 del versículo 15 al 18 y versículo 25 al 27. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas barras encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio. Y le dijeron: seguramente tú también eras uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muy interesante. El día de ayer, domingo, meditábamos el texto de Marcos que presentaba a Jesús en el monte Tabor, lleno de gloria, y aquel Pedro emocionado que dice: Señor, quedémonos acá. Miremos la gloria, hagamos tres cosas. Y Jesús dijo al final: hay que bajar al mundo. Hoy que Pedro está en el mundo y que ve cómo a Jesús lo están tomando, lo están golpeando, lo llevan preso al pretorio, Pedro se asombra y tiene pánico. Hoy, delante de las sirvientas, y en aquel tiempo la mujer no tenía voz ni poder, y Pedro delante de las mujeres va a tener que negar a Jesús y decir que no es seguidor, que no es discípulo, y al mismo tiempo también niega su origen de su región o nacionalismo. ¿Cuántos de nosotros caemos en esas vanidades, en esas cosas que dan vergüenza? Como el mismo presidente y administración de Guatemala en su tiempo dijo que movería la embajada siguiendo el mal ejemplo del país grande que violenta, insulta, maltrata, pisotea a todos los países del mundo. ¿Y cuántos de nosotros seguimos creyendo en su democracia, en su política? Y el pobre gobierno de Guatemala hace pasar en vergüenza a ese país tan digno, tan grande como es el pueblo de Guatemala. Pero por las autoridades que tienen limitantes y que viven usurpando el poder porque no están completamente aptas para estar en esos cargos, van y hacen lo que no tienen que hacer. Hoy, el Evangelio nos hace ver que si estamos llenos de Jesucristo, no importa que haya presiones externas, no tenemos miedo, sino al contrario, tenemos la fortaleza que viene de lo alto, y ese Dios encarnado en la persona de Jesús nos invita a no temer, sino a saber ser fieles, a cargar esa cruz y entender que su gloria depende de aquel que sea fiel a su cruz. Sin cruz no hay salvación, y esa salvación viene de lo alto,
pero se gana día con día siendo fiel y no renunciando a lo que es la prueba, sino al contrario, siendo testigos de Jesucristo, seguidores de Dios, en medio de la adversidad. No importa que la muerte me amenace o esté a mis puertas, pero con Dios todo lo podemos. Y llegamos a decir como Pablo: a nada temo, no temo ni a la muerte, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Amén.